Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Y quiero hacer una oración por sanidad. Puede ser que uno de ustedes que esté viendo en este momento necesite sanidad. O puede ser que una persona más adelante, porque hay personas que ven nuestro culto en diferido, entonces vamos a orar para que sean sanados. La Biblia dice que el Señor llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, ahora yo te ruego, en el precioso nombre de Jesús, Señor, que tú pongas tu mano de poder y de sanidad sobre las personas que en este momento están enfermas. Yo pido en el precioso nombre de Jesús, que por la sangre de Jesucristo, por las llagas del Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en el Calvario y por su resurrección, Señor, estas personas que están enfermas reciban en este momento la sanidad. Glorifícate tú, Señor, en el cuerpo de estas personas. No importa la enfermedad, si es cáncer, no importa, Señor, si es hepatitis, no importa, Señor, si es el COVID-19, la enfermedad que sea, Señor, para ti nada es imposible. Y ahora, en el precioso nombre de Jesús, yo pido que pongas tu mano de poder y de sanidad sobre estas personas que están ahora viendo este programa, Señor, y pido que tú obres sanándolas en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Aceptamos esa sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Estamos tratando de estudiar, de mirar la obra de Cristo. Vimos ya la obra de Cristo en el pasado, la obra de Cristo en el presente, y hoy vamos a hablar de la obra futura del Señor Jesucristo. Es decir, esta es la tercera parte de esta serie de 3. Esta es la última que vamos a tocar aquí. Entonces, vamos a hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a empezar leyendo lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Recordemos que toda la obra de Cristo, pasado, presente y futura, todo fue predicha desde el inicio mismo de la historia del hombre. Cuando usted lee en Génesis capítulo 1, en el versículo 3, que dice que dijo Dios sea la luz y fue la luz, no estaba hablando ni de la luz del sol, ni de la luz de la luna, ni de las estrellas, no estaba hablando de ese tipo de luz. Estaba hablando del plan de redención eterno que fue planificado desde antes de la creación del mundo. En Génesis 3:15, cuando el Señor está lanzando el juicio contra Eva, contra la simiente de Eva, contra la serpiente, contra la simiente de la serpiente, vemos otra vez allí vaticinado, profetizado todo lo que tenía que ver con el Señor Jesucristo, cómo vendría, cómo moriría y cómo Satanás podría pensar en una aparente victoria, pero el texto termina diciendo: pero la simiente de la mujer, es decir, hablando de Cristo Jesús, le aplastará la cabeza a la serpiente y la destruirá. Luego, a través de toda la Biblia, pasando por los profetas, por los salmos, e iniciando su cumplimiento con la anunciación, con el nacimiento, el ministerio, la pasión, la resurrección y el traslado al cielo. Todo eso tiene que ver con lo que es la parte de la vida, de la obra pasada de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo profetizada.
El Señor Jesús está en el cielo y Él va a venir para restaurar su reino. El Señor comienza su trabajo futuro y lo comienza de la siguiente manera. Vamos a leer lo que nos dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 15 al 18. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de que antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Estoy pensando en que uno se aprende los textos en una versión y después le queda complicado leer otra versión. Este texto me lo sé de memoria en Reina Valera del 60. Y ya tratar de decirlo en la nueva traducción viviente es un poco más complicado. Aunque es más fácil las palabras, pero bueno. Recuerde esto. El Señor había hecho una promesa. Él había dicho allá en Juan 14:3, le dijo a los discípulos, volveré. ¿Sí? Volveré y los recibiré, los atraeré a mí mismo para que donde yo esté, allí también estén ustedes. Aunque Él no explicó cómo se iba a cumplir esta parte de lo que Él estaba prometiéndole a los discípulos y a sus seguidores, el pasaje que acabamos de leer de primera a los tesalonicenses nos da un poquito más ese tipo de detalles. Miren lo que dice: descenderá del cielo con voz de mando. La nueva traducción viviente, que es la que acabé de leer, dice con un grito de mando. Eso es como un grito, esos gritos de guerra que se hacían en un tiempo, pero que invitaban a la victoria, a que hubiera victoria. Los generales utilizaban generalmente un corneta, y el corneta era el que tocaba su corneta para indicarle al ejército qué era lo que el general quería con esto de la corneta. Hago aquí un paréntesis porque me recuerdo en este momento una anécdota que hay en la vida de Napoleón Bonaparte. Hay una batalla donde Napoleón está perdiendo la batalla. Entonces le dice a su corneta, le dice que toque retirada. Entonces el corneta se queda así como petrificado. Y Napoleón le vuelve a decir que toque retirada. Entonces el corneta comenzó a tocar, pero lo que el corneta comenzó a tocar fue el sonido que le indicaba a los soldados: adelante, que estamos ganando la batalla. Adelante, que estamos ganando la batalla. Y la historia dice que debido a ese toque de corneta, Napoleón ganó esa batalla. Cuando terminó la batalla, Napoleón llamó al corneta y le reclamó, le dijo: ¿por qué si yo le dije que tocara retirada, porque usted tocó avanzada? Corneta se quedó mirando al general, a Napoleón Bonaparte, y le dijo: mi general, nunca he tocado retirada en ninguna de sus batallas. Yo no sé tocar retirada. Yo lo único que sé tocar es adelante. Lo único que sé tocar es avanzada. Lo único que sé tocar es victoria. Esta anécdota la escuché en un congreso misionero y el predicador ilustraba que el Espíritu Santo es el corneta que no sabe tocar retirada. Es el corneta que no sabe tocar vamos para atrás, sino es el corneta que siempre nos va a llevar, como dice el apóstol Pablo, de triunfo en triunfo
con el Señor. Bueno, cierro aquí el paréntesis porque recordé la anécdota de la corneta, de la voz de mando, del grito de mando. Esa voz o ese grito de mando será seguido de la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces, escuchen, todos los que han muerto desde la resurrección de Cristo, que han muerto hasta el día de hoy, ellos son los que van a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia. Usted tiene familiares que han muerto en Cristo Jesús, esos familiares se van a levantar. Supongamos que Cristo viniera hoy, en este momento, en este instante, sonara esa final trompeta. Esa final trompeta no será escuchada sino única y exclusivamente por aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esa trompeta la van a escuchar, yo diría que apenas con unos segundos de anticipación, la van a escuchar los que han muerto en Cristo Jesús. Por eso se resucitarán y se levantarán primero. Pero si Cristo viniera, por ejemplo, en este instante y sonara la trompeta, todos los muertos de todo el mundo que murieron creyendo en Cristo Jesús se levantarían de una vez, sus cuerpos transformados, glorificados, para encontrarse con sus almas, sus espíritus y el Señor allá en las nubes. Inmediatamente después de esto, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros que estamos vivos seremos transformados, nuestro cuerpo será glorificado y seremos transformados para reunirnos con el Señor en las nubes. Es decir, no conoceremos muerte. Si Cristo viniera en este momento, no conoceríamos muerte. Seríamos transformados y llevados al cielo de una vez. Fíjense bien este misterio que les voy a revelar. Escuche, le voy a leer lo que dice la Biblia. No es que yo tengo ahorita un misterio raro para... No, esto es lo que dice la Biblia. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52 en la Nueva Versión Internacional. Cuando Cristo levante a la iglesia, entonces va a comenzar lo que es el reinado de Cristo Jesús en plenitud. ¿Por qué le digo que es cuando va a comenzar? Ahorita Él es rey, ahorita Él es Señor, pero usted y yo vemos el mundo cómo está patas arriba, y hoy a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, y ve uno tanta maldad, y ve uno tanto crimen, y ve uno tanto asesinato, tantos abortos, uno ve toda esta experiencia, y eso muestra que Cristo reina, pero no reina a plenitud. Él tiene un reinado que es un reinado especialmente para con su iglesia en este momento, pero no es un reinado universal. Todavía el diablo está vivo y activo y está haciendo de las suyas, pero va a llegar ese momento en que Cristo tomará todo el poder, y ese momento comienza con el levantamiento de la iglesia, con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, una vez la iglesia es levantada, en el cielo comienza un evento que la Biblia llama el tribunal de Cristo. En el griego se utiliza la palabra bimá. Entonces, el tribunal de Cristo es ese lugar donde va a ser juzgada la iglesia, pero la iglesia va a ser juzgada no para condenación, no para salvación, sino que la iglesia va a ser juzgada por motivos del corazón, por lo que hay dentro del corazón del individuo, por lo que el individuo hizo. El apóstol Pablo nos dice en Corintios y también en Romanos, él dice:
porque todos, en Corintios 5:10 dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas en su cuerpo de acuerdo con lo que ha hecho, ya sea bueno o malo. En Romanos 14 dice, porque todos estaremos ante el tribunal de Cristo. La Biblia dice que el juicio comienza por casa. Entonces lo primero que va a juzgar el Señor es la iglesia. Seremos juzgados no para condenación, no para salvación, sino que seremos juzgados para mirar el valor de lo que hemos hecho mientras estamos aquí en la tierra. No es tanto lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, sino es más bien las intenciones con las que hicimos lo que hicimos. Recuerde que el apóstol Pablo dice que la obra de cada uno será probada por el fuego. Entonces por eso él dice, mire cada uno cómo sobre edifica. Algunos sobre edifican sobre heno, otros sobre hojarasca, otros sobre madera. Es decir, cada quien tiene como una base sobre la cual está edificando. Haciendo un paralelo con lo que dijo el Señor Jesucristo, que unos edifican sobre la arena, pero otros edifican sobre la roca. Aquí Pablo nos está diciendo, unos edifican sobre heno, otros sobre hojarasca, otros sobre madera, pero otros edifican sobre oro, sobre piedras preciosas. El apóstol Pablo nos está diciendo que todos estamos edificando y que llegará el momento en que esa obra será probada por el fuego de Dios. Entonces el fuego de Dios va a caer sobre la obra de cada uno de nosotros. Y si hemos edificado sobre heno, o sobre hojarasca, o sobre madera, lo lógico es que todo lo que hayamos hecho se queme, se desaparezca. Pero si hemos edificado sobre el oro, sobre las piedras preciosas, la obra nuestra va a permanecer. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando aquí el apóstol Pablo? Que la obra que usted y yo hacemos, tenemos que hacerla pensando en la gloria de Dios, única exclusivamente en la gloria de Dios. Cuando usted haga algo para el Señor en la iglesia, no lo haga para que su pastor lo vea, no lo haga para que los hermanos de la iglesia piensen, uy, este sí que es un buen cristiano. No, usted hágalo para la gloria de Dios. Cuando usted dé sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, como usted quiera llamar, el dar, eso de ponerle los nombres, a mí me parece a veces que causa más problema que bendición. Cuando usted ofrende, cuando usted dé para el Señor, hágalo para el Señor. No lo haga para que lo pongan en el libro de contabilidad de la iglesia y después le extiendan un recibo para rebajar impuestos. No, esa es una forma de dar mezquina. Usted tiene que dar pensando en que usted está agradeciendo a Dios por lo que Dios ha hecho por usted. Cuando usted va a la iglesia, no lo haga para que los hermanos lo vean y para que el pastor no lo esté llamando y exhortándolo y regañando. No, usted va a ir a la iglesia porque en su corazón hay un profundo agradecimiento hacia Dios. Cuando usted ora, no lo haga porque es un requisito religioso. Hágalo porque usted ama a Dios y quiere tener un momento de comunión con Él a través de la oración. Cuando usted lea la Biblia, es porque usted quiere y desea conocer el consejo de Dios para acomodarse a las normas de Dios y vivir conforme Dios quiere que vivamos. No lea la Biblia por otra razón, no lea la Biblia por otro motivo, no vaya a la iglesia por otra razón, no ore por razones diferentes a la de adorar a Dios y mantener la comunión con Él. Porque todo lo que usted hace tiene un motivo, está en el fondo de su corazón y solo Dios y usted saben por qué usted está haciendo lo que está haciendo. Eso es lo que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Luego, después del tribunal de Cristo, vendrán las bodas del Cordero. Es el momento más glorioso, más precioso de la unión de Cristo con su iglesia. Las bodas del Cordero. Ahora, el trabajo futuro de Cristo en conexión con la tierra. Les dije hace un momento que el capítulo 4 nos muestra el momento en que Juan es trasladado al cielo, y todo lo que ve Juan desde el capítulo 4 en adelante de Apocalipsis es todo lo que va a pasar en la tierra y todo lo que va a pasar en el futuro. Desde Apocalipsis 4
Entonces se describe, palabras del mismo Juan en Apocalipsis 4, lo que ha de ser. En el capítulo 5 que leímos hace un rato, del versículo 5 dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y, escuche, soltar sus 7 sellos. Es decir, que este libro contiene los juicios decretados para esta tierra y sus habitantes apóstatas. El Cordero abre los sellos del libro. Algunos interpretan que el ángel que derrama la primera copa es Cristo mismo, pero yo no encuentro suficiente evidencia para tal interpretación. Lo que yo veo es al Cordero desatando los sellos y los ángeles como ministros servidores ejecutando los juicios de Dios. Entonces, lo cierto es que los juicios de Dios vienen sobre la tierra una vez la iglesia es levantada, es arrebatada. Comienza con los sellos. Esto es un asunto, yo le decía anoche a los hermanos en el templo, porque prediqué esto mismo anoche, yo les decía, esto no es una clase de teología, así que no pretendo llevarlo a ese nivel. Yo quiero que usted reflexione acerca de la obra futura del Señor Jesucristo. Entonces, mire, le explico así a grandes rasgos, a grosso modo, diría mi profesor de primaria. Los 7 sellos comienzan a abrirse y cada sello comienza a mostrar un juicio de parte de Dios. En el 7º sello, con el 7º sello, se comienzan a sonar las 7 trompetas. Y con la 7ª trompeta vienen las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, el 7º sello es realmente las 7 trompetas. Pero la 7ª trompeta es realmente las 7 copas de la ira de Dios. En esta obra de juicio, usted puede leer en el capítulo 8 de Apocalipsis, se ve a un ángel delante de un altar con un incensario de oro. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para sonar las trompetas. Entonces note cómo este 8º ángel, en este capítulo 8 de Apocalipsis, se muestra al ángel que toma el incensario. Allí hay fuego del altar, es el fuego de Dios. ¿A dónde es arrojado? Es arrojado sobre la tierra. Y comienzan momentos bien complicados y bien difíciles sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios va, durante el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia es levantada y llevada al cielo, aquí en la tierra comienza el periodo de tribulación y gran tribulación. A ver, vuelvo a la especulación. Pensemos que Jesús viene en este momento por su iglesia. Somos levantados. Mañana lunes, que sería 18 de octubre, la vida en la tierra seguirá más o menos normal. Digo más o menos porque de todas maneras viene una crisis, viene una conmoción por los millones de personas que van a desaparecer porque serán levantadas en un abrir y cerrar de ojos. Millones de personas, de cristianos en el mundo entero, seremos levantados, desaparecerán familias enteras, desaparecerán comunidades enteras. El de la desaparición de ciertas personas puede llegar a causar accidentes. Piense, por ejemplo, en que un piloto que va en un avión de esos que llevan hoy 300, 400 pasajeros, ese piloto es cristiano y Cristo lo levanta, ese piloto desaparece de la nave y se va con Cristo Jesús. Ese avión queda sin ningún tipo de control y lo más seguro es que se estrelle y va a haber una catástrofe
de cantidades de muertos, piense en los autobuses, piense en los trenes, tantos cristianos que están hoy trabajando en tantos campos y que el desaparecer, el dejar de atender lo que están atendiendo en su trabajo van a causar problemas, desgracia. Entonces, en cierta manera, la vida el día siguiente del arrebatamiento de la iglesia va a ser hasta cierto punto normal. ¿No? ¿Por qué digo que hasta cierto punto normal? Porque la vida va a seguir. Vendrá el alboroto y tratarán de explicar qué pasó, qué sucedió con toda la gente que se desapareció, todo esto que puede pasar con el arrebatamiento de la iglesia. Pero son cuestiones de 2, 3 días, una semana, 2 semanas, no sé cuánto, que aparecerán las explicaciones, y especialmente las explicaciones que empieza a dar el anticristo al mundo. Entonces el Señor comienza a tratar con Israel principalmente y con las naciones. ¿Por qué con Israel? Pues que, a mí me queda un poquito complicado hablar de esto porque quiero hacerme entender lo mejor posible, pero tenemos que entender un poquito las 70 semanas de Daniel. Recuerde esto aquí a grandes rasgos. Son 70 semanas que están determinadas para Israel y para Jerusalén. De esas 70 semanas, la semana número 69 se completó cuando Cristo Jesús entró en lo que llamamos nosotros normalmente la entrada triunfal a Jerusalén, lo que en algunos sectores se conoce como el Domingo de Ramos. Ahí en ese momento termina la semana número 69. Comienza la época, la historia de la iglesia. Recuerde, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Israel es en cierta manera, o no en cierta manera, sino que en realidad, después de la muerte de Cristo Jesús, Israel, Dios lo pone a un lado. Ahora está tratando con nosotros los gentiles. Israel recibe en cierta manera atención de Dios, pero no la atención que siempre ha tenido Israel. Cuando Cristo levante a la iglesia, se inicia la semana número 70 de la profecía de Daniel. La semana 70 dice que está determinada para Jerusalén y para los judíos. Entonces, principalmente, el tiempo de los 7 años de tribulación y gran tribulación serán principalmente para el pueblo judío, es decir, todo enfilará hacia el pueblo judío. 2/3 partes de los judíos serán destruidos. Eso es algo desastroso, algo tremendo. Pero también habrá un juicio sobre las naciones. Todo el mundo estará bajo el juicio de Dios, porque ahora sí, ya no es el Mesías aquel que como cordero fue llevado al matadero. Ahora es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que regirá las naciones con vara de hierro y comenzará con juicios sobre la tierra, sobre las naciones que están aquí. Todos los que están en la tierra, nosotros ya no estaremos arriba en el cielo gozándonos con el Señor. Entonces esos juicios serán ejecutados desde arriba, desde el cielo. Por eso el ángel voltea la copa del fuego de Dios sobre la tierra. Esa porción apóstata de los judíos que va a adorar al falso Cristo, es decir, al anticristo, va a ser visitada por los juicios de Dios y todos los que estén adorando al anticristo. Las naciones van a tener que de alguna forma tratar de aprender la justicia de Dios. Dice Apocalipsis, en Isaías capítulo 2, 6 al 9, dice: cuando tus juicios estén en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. Tengamos en cuenta que Dios va a tratar con dureza, con un juicio fuerte a aquellos que lo rechazaron. Entonces, cuando hayan pasado los 7 años de tribulación y gran tribulación, será la gloriosa aparición. Dice en Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá
la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces llorarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo le verá, y también los que le traspasaron, y todas las familias de la tierra llorarán a causa de Él. Sí, amén, dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Dice también los que lo traspasaron. Ha habido una discusión teológica de quiénes fueron los que lo traspasaron. Si fueron los romanos o fueron los judíos. Juntos lo traspasaron. Porque los judíos lo entregaron a los romanos para que los romanos lo crucificaran. Entonces todos, judíos y gentiles que estén aquí, van a ver al Señor Jesús descender con poder y gloria. Dice también en Apocalipsis, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una vestimenta bañada en sangre, y su nombre se llama La Palabra de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo lo siguieron, caballos blancos, vestidos de lino fino, blancos y limpios. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones, y las gobernará con una vara de hierro. Trata el lagar de la ferocidad de la ira de Dios Todopoderoso, y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de señores, dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Ya no es ese cordero manso que fue llevado al Calvario, al que laceraron, al que escupieron, al que golpearon, al que clavaron en la cruz, y que como cordero enmudeció y no abrió su boca. Ya no, eso pasó, eso fue hace más de 2000 años. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí va a venir a juzgar, y ahora vendrá como rey, como Señor, vendrá a regir a las naciones como vara de hierro. Mire, a veces nosotros sentimos que como que la vida del cristiano es una vida de derrota, que las cosas están saliendo mal, que pareciera que no hubiera quien pusiera un tate quieto a lo que está pasando en la humanidad. Pues yo le quiero decir en este día que no se preocupe, porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Cristo viene pronto, y cuando Él venga, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Será el Rey en su gloria. Todo ojo le verá cuando aparezca con esa gloriosa majestad como Rey de Reyes. Dice Habacuc 3:3, su gloria cubrirá los cielos. Su segunda venida personal, visible y gloriosa, será la coronación y la prueba incontestable de su deidad, de su señorío. Su gloriosa aparición silenciará a sus enemigos. Su rechazo termina, y su gloria como rey designado del Dios y gobernante sobre la tierra que Él compró con su sangre comienza en ese preciso momento. Dice el apóstol que toda rodilla se doblará delante de Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nosotros los santos vendremos con Él. Cuando Él aparezca, entonces nosotros también vamos a aparecer con Él en gloria. Vendremos llenos de gloria con Él. En ese día de triunfo, de gloria, de victoria, será glorificado por sus santos, y con sus santos será admirado. Y en todos los que lo creen, todos los que creyeron en Él, entonces el Señor será exaltado y glorificado. Será un espectáculo maravilloso cuando traiga a sus muchos hijos con Él, de la gloria a la gloria,
todos se conformarán en una sola imagen, la imagen de la gloria de Dios. La obra de juicio del Señor Jesús para mostrar su parte futura. Quiero leerles algunos, si no el texto completo, por lo menos la idea de cada uno de los textos. Sus pies se van a parar en el monte de los olivos y se va a formar un valle, y en ese valle se va a formar el juicio a las naciones. Ante él estará Jerusalén y todas las naciones se van a reunir para una gran batalla. La bestia, el líder del mundo en ese momento, y el hombre de pecado, el anticristo, harán un terrible trabajo en la ciudad para tratar de destruir al Rey de Reyes. El remanente de Israel, esos pocos que quedaron, porque 2/3 partes serán destruidas, quedará un remanente pequeño, va a orar en angustia por la liberación. Así que la venida del Rey de Reyes, traerá esa liberación. Entonces van a gritar de alegría y van a decir en ese día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor, lo hemos esperado, nos alegraremos y nos alegraremos. Su salvación es con nosotros. Isaías 25:9. Durarán poco tiempo después de que han sufrido clamando, cuando reaccionen y clamen al Señor, y el Señor aparece en las nubes para liberación completa de ese pequeño remanente. Van a dar la bienvenida a ese que una vez rechazaron. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Él peleará, va a pelear contra las naciones. Es lo que se conoce en la Biblia como la batalla del Armagedón. Tendrá lugar entonces esa batalla, y en ese valle que se va a formar, la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunieron para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Dice Apocalipsis 19:19. Perdón, pero su oposición de repente se hará añicos. Lo que dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, que es el anticristo, que hizo milagros ante él, con el cual engañó a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraron la imagen. Estos dos fueron arrojados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. No es en el infierno, porque en el lago que arde con fuego y azufre, allá estará el infierno. El infierno también será llevado al lago que arde con fuego y azufre, y ahí estarán el anticristo, la bestia, entonces que se unieron contra el Cordero. Pero en su trono, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Dice Mateo 25:31. El juicio que luego será ejecutado es el juicio de las naciones vivientes. No voy a abundar en nada de esto, porque les dije que no es una clase de teología. Y como tercer aspecto, las glorias del reino de Dios. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y el reino no será dejado a otras personas, sino que se partirá en pedazos y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Vi en la noche visiones, y aquí uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo, y vino a los antiguos de días, y lo robaron cerca de él. Y le fue dado dominio y gloria y un reino para que todas las personas, naciones e idiomas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino que no será destruido. Daniel 7:13. El Señor Jesucristo y sus santos reinarán con él sobre la tierra y sobre este reino. Él hablará paz a las naciones, a las paganas, desde luego, dice Zacarías 9:10. Con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los mansos de la tierra. Isaías 11:4.
Y escuche, todo lo que el Señor Jesucristo tiene va a estar bajo sus pies. Todo, absolutamente todo lo que ha sido creado estará bajo sus pies. Pero vendrá el trono blanco. Y en el trono blanco habrá una segunda resurrección u otra resurrección, que es la de los muertos que no han creído en Cristo y tienen al fin un juicio para ser condenados y lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y entonces llegará el fin. Voy a leer lo que dice 1 Corintios 15, 24 al 28. Entonces llega el fin, cuando habrá entregado el reino a Dios, sí, el Padre, cuando habrá puesto todo el gobierno y toda autoridad y poder, porque debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando todas las cosas sean sometidas a él, entonces también el Hijo mismo estará sujeto a aquel que puso todas las cosas debajo de él, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 24 al 28. El Señor reinará, va a reinar, va a gobernar con vara de hierro, y cuando termine todo eso, el Señor Jesucristo mismo le dirá a Dios Padre: te entrego, te devuelvo todo, porque ya he cumplido. Y entonces Dios será el todo en todos. Gloria a Dios por eso. Cuando usted sienta que no vale la pena servir al Señor porque como que todo está perdido, recuerde que Cristo Jesús viene por segunda vez y se va a acabar la injusticia, el sufrimiento, la enfermedad, porque reinará el Dios de poder y lo va a hacer con vara de hierro. Y nosotros como iglesia estaremos gobernando con Él. Y eso tiene que alentarnos a mantenernos fieles al Señor en santidad, en consagración y hacer todo para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias en este día por cada uno de los que han estado aquí escuchando tu palabra, por los que la van a escuchar más tarde. Y te ruego que sea tu Espíritu quien lleva a cada uno a las verdades que tú quieres que entendamos, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.